Bueno, vamos con el patrimonio neto y el pasivo, ¿vale? Os alegrará saber que esta parte va a ser un vídeo mucho más cortito que el del activo, porque no hay que saberse tantas submasas patrimoniales y entonces se explica mucho más rápido, ¿vale? El patrimonio neto y el pasivo son las masas patrimoniales que recogen las fuentes de financiación propia y ajena respectivamente de la empresa, ¿vale? Y por lo tanto, representan la estructura financiera. Simplemente nos dicen de dónde se han sacado los fondos que estamos utilizando en el activo, en la parte en la que invertimos, ¿vale? Igual que el activo lo ordenábamos de menos a más líquido, aquí lo vamos a ordenar por su carácter exigible, ¿vale? Según este carácter exigible de los fondos. De menos a más exigible. Entonces, la exigibilidad se indica un poco para decir la obligatoriedad que existe frente a terceras personas en cuanto al tiempo y al importe a devolver, ¿vale? Así pues, bueno, ya sabéis que el patrimonio neto o los fondos propios eran aquellas fuentes de financiación que no había obligación de devolver. Por lo tanto, no tienen exigibilidad, van a ser las que menos. Por eso ponemos el patrimonio neto arriba, ¿vale? Y en el pasivo va a depender un poquito del horizonte temporal, como veremos a continuación. Patrimonio neto, los fondos propios. Aquí solo tenéis normalmente dos o tres opciones. Capital social aportado por los socios, beneficios generados por la empresa y que han sido retenidos como reservas, ¿vale? Ya sabéis perfectamente qué son las reservas, y resultado del ejercicio. Son las tres cosas que van a aparecer también aquí, ¿vale? Son, pues eso, las fuentes financieras no exigibles. El pasivo. También el pasivo se le ha llamado a veces exigible, ¿vale? Eh, entonces, son las deudas y las obligaciones a las que la empresa tiene que hacer frente. Según el plazo de devolución, acordaros, teníamos la ajena de largo plazo y la ajena de corto plazo. Bueno, pues pasivo no corriente, el llamado exigible a largo plazo, y pasivo corriente, el llamado exigible a corto plazo. El no corriente va a incluir todas las deudas que se liquidan en un plazo superior a un año, por lo tanto, las deudas de pues, a 3 años, empréstitos, acreedores por arrendamientos financieros, todas las operaciones de leasing, todo esto iría aquí, ¿vale? En pasivos no corrientes. Y dentro del pasivo corriente son las que se deben liquidar antes de un año. Aquí hay dos tipos, las que se derivan del ciclo de explotación, bueno, pues las que tenemos con proveedores, con las administraciones públicas u otros acreedores, como las deudas financieras a corto plazo, ¿vale? Si os dais cuenta, sobre todo aquí con respecto a las administraciones públicas, que sería la Seguridad Social y la Hacienda Pública, también en el activo, cuando decíamos que no salía a deber, las poníamos dentro del corriente, dentro de lo que era menos de un año, ¿vale? Entonces eso siempre va a estar dentro de esa parte corriente. Ahora me vais a preguntar, ¿tengo que saberme pasivo no corriente y exigible de largo plazo? Pues sí, ¿vale? Porque en contabilidad son así y se utiliza una terminología para unas cosas u otra para otras, ¿vale? El esquema de esta parte del balance, de la parte derecha, sería este que veis aquí, neto patrimonial, pasivo no corriente y pasivo corriente, ¿vale? Pues como os decía, mucho más simplificado que el del activo. Neto patrimonial, todos los fondos no exigibles, pasivo no corriente y pasivo corriente son los exigibles, que se dividen si es a más de un año o menos de un año. Pero también les podemos llamar de otra forma. A veces para el análisis financiero vamos a hablar de recursos permanentes, en cuyo caso vamos a estar hablando de estos de aquí, del pasivo no corriente y el neto patrimonial, ¿vale? Versus los no permanentes o a corto plazo, que es el pasivo corriente. Entonces, esta terminología pues hay que sabérsela entera, ¿vale? Y hasta aquí este vídeo, ¿vale? Ya el próximo vamos con el balance y nos ponemos un poquito más a hacer algo práctico. Venga, hasta luego, chicos.